Bueno, muy bien, entonces, si tienen los cinturones de seguridad puestos, vamos a Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Se escucha bien o hay que darle más volumen a esto? Bueno, esta es la pregunta. ¿A ustedes les cuesta cambiar? Los seres humanos no somos propensos al cambio. Siempre encontramos seguridad en aquello que hemos hecho toda la vida, muchas veces. ¿No es así? Cuando ustedes salieron algunos del catolicismo romano y vinieron al protestantismo, hicieron la transición en una semanita. Cuesta, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Se imaginan lo que le costó al pueblo judío entender, aceptar lo que era el cristianismo? ¿Les habrá sido fácil o difícil? Dificilísimo. Dificilísimo, honestamente. Cuando el Señor les hablaba que Él iba a resucitar, ¿entendían algo? Nada. Él les decía que era un Mesías que venía con otro propósito, que iba a morir en Jerusalén, que iba a resucitar. Seguían pensando todavía, ¿cuándo vas a traer el reino? Una vez que el Señor vuelve de los muertos, les explica, ahora hay que ir a ganar todas las naciones. Les resultó fácil al pueblo judío dejar atrás las tradiciones que traían y entender a los gentiles. No, Dios los tuvo que preparar. ¿Se acuerdan la historia de Pedro antes de ir a la casa de Cornelio? Le tuvo que hacer esa visión milagrosa del lienzo que bajaba, etcétera, etcétera. Si no, Pedro no iba a la casa de un gentil. Y cuando se convirtieron los gentiles, los judíos enseguida, ¿qué quisieron hacer con ellos? Correctamente, convertirlos en judíos, no en cristianos. Había que circuncidar a los hombres como los judíos lo hacían y siguen practicando hasta el día de hoy, aquellos que no han conocido a Jesús. Por lo tanto, la lucha del pueblo judío es la lucha de muchos de nosotros en el día de hoy. Y por lo tanto, Pablo en esta carta, sabiendo lo que están luchando, es que él no quiere dejar ninguna posibilidad de confusión. Y por eso ahora les va a explicar uno de los grandes problemas que ellos tenían. Y la circuncisión. ¿Cómo queda ahora en el plan de Dios? Usted nos dice que somos salvos por la fe. ¿Y lo demás? Muy bien. Y eso es lo que esta noche quiero tratar muy rápidamente con ustedes. Estos 3 versículos, de 9 al 12, de 4 versículos, de Romanos, justamente tratan con este tema. Pablo va a recurrir al ejemplo de Abraham, que vimos la semana pasada, fue justificado por la fe, pura y exclusivamente, por un acto de Dios cuando él creyó la promesa de que sería padre de una multitud. Pero está bien, dice alguien que está sentado en la sinagoga escuchando al apóstol Pablo explicar estas cosas. ¿Y la circuncisión? ¿Qué pasó? ¿No es eso la razón por la cual Abraham entró al reino de Dios? ¿No fue la circuncisión lo que le trajo la bendición a su vida? San Pablo va a contestar, no, señores. Ustedes y yo tenemos que aprender que la justificación por la fe es totalmente independiente de las ordenanzas o rituales que hay dentro de la fe, que ya vamos a explicar son símbolos de realidades invisibles. Y entonces, por eso va a tratar el tema de la circuncisión. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la familia judía, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Cuando estaba circuncidado o antes que se circuncise? Dice, le fue contada la fe antes de la circuncisión. Y acá, déjenme mencionar el primer punto de esta noche que quiero que graben. Que la justificación es independiente de todo rito humano, de todo rito religioso, aunque se haya sido dado por el Señor mismo. ¿Qué queremos decir? Aquí Pablo lo ilustra con el ejemplo de Abraham. ¿Cuántos años pasaron entre Génesis 15
y Génesis 17, entre lo que leímos el viernes pasado y lo que leímos esta noche. Les doy la respuesta. Aproximadamente 14 años. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre? Y Abraham creyó eso y fue justificado. ¿No les parece que es un poquito mucho que si Abraham tenía ya, ¿cuántos? 99 menos 14, 85 añitos, que lo hagan esperar 14 años más para cumplir la promesa? Y yo me imagino cómo se habrá sentido Abraham, y sin embargo, Dios tiene su tiempo, vuelve a aparecer y le dice a Abraham, yo te dije que vas a ser padre, y vos vas a ser padre a través de un hijo tuyo, que va a venir de tus lomos y va a venir de tu esposa, no va a ser Ismael. Y entonces, en este versículo 10 nos recuerda que la circuncisión tuvo lugar 14 años más tarde, mucho después que Abraham había sido puesto en una relación adecuada con Dios. Lo segundo que nos enseña este versículo es que esto es algo para los judíos y para los no judíos. Esto es algo que el pueblo judío no alcanzaba a captar muy bien. Que esta ordenanza era para el pueblo judío y que todo aquel que quería ser parte de ellos también tenía que experimentar este rito. Y este hecho de la circuncisión, este pacto que Dios hace con él, lo establece Abraham como padre de todos los creyentes. Esto es un tema que se sigue debatiendo en el judaísmo hasta el día de hoy. ¿Quién es un verdadero judío? ¿Es el que es descendiente de Abraham porque viene por la línea biológica sanguínea? ¿O en el plan de Dios, quién era el verdadero judío? ¿Aquel que es biológico o aquel que es por una decisión, por un acto de fe? La respuesta del Nuevo Testamento, de la Biblia, es la verdadera descendencia, la verdadera familia, la verdadera simiente de Abraham son los creyentes que creen en Dios y son justificados por la fe tal como Él lo fue justificado. Ese es un concepto que al judío hasta el día de hoy no le entra. Eso tiene que ser hecho por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Cuando uno viene a este punto, tenemos que traer también a la necesidad de dos ordenanzas que practicamos nosotros en la Iglesia Evangélica: el bautismo y la cena del Señor. Alguien me va a preguntar, pastor, ¿qué quiere decir usted con una ordenanza? ¿Qué es eso? Mis hermanos, ese es un término que no está en la Biblia. Lo hemos creado los que estudian la Biblia, los teólogos, para explicar tres cosas. Mejor dicho, dos. Que una ordenanza es algo que Cristo enseñó y practicó. Y que además es algo que los apóstoles enseñaron y practicaron también. Por lo tanto, cuando uno mira eso, hay solamente dos ordenanzas en la Biblia. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Alguien me va a decir, ¿y los sacramentos, pastor? Bueno, miren, eso es algo que entró siglos mucho más tarde y no tiene ningún fundamento bíblico. Y como vamos a explicar, mucho menos todavía el poder de hacer un cambio en el alma humana o en el corazón humano. ¿Está bien? Porque vamos a ver en un instante que las ordenanzas son meros símbolos, indican una realidad, no tienen poder para hacer nada. El bautismo. Ustedes se hacen la pregunta, ¿los discípulos de Jesús fueron justificados antes o después de bautizarse? Fueron justificados por la fe. El bautismo indicó algo que había ocurrido. La cena del Señor, ¿ocurrió antes o después que habían creído? Claro, gracias. Claro, o sea, Pedro, Juan, todos los 12 siguieron al Señor por 3 años y medio. ¿Cuándo fue instituida la cena del Señor? Correctamente, el jueves a la noche antes de ir a la cruz. O sea, ¿estaban perdidos esos 3 años y medio? No, eran salvos. Habían creído en Jesús, lo habían recibido. Yo no sé cómo lo habrán hecho. En un punto deben haber creído como Abraham creyó que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan la gran confesión de Pedro?
Yo creo que Pedro en ese momento, no sé si esa fue su conversión o si fue antes y eso fue el momento cuando lo dijo, pero ellos ya estaban todos convertidos. Pero la noche antes de ir a la cruz, el Señor establece este acto memorial y viene después de la conversión de ellos. Y alguien me va a decir, bueno, pastor, un día un caballero viene y me dice, pero un momento, ustedes los evangélicos creen que son salvos por la fe. ¿Y qué dice Juan capítulo 6? Quieren buscar 6, 53, 54. Porque hay un versículo que este caballero me viene a decir, pero mire lo que dice aquí. Nosotros somos salvos por participar de la misa. Muy bien. Juan 6. ¿Lo tienen todos? Juan 6, 53, 54. Aquí hay dos versículos que se han interpretado de forma muy diversa. Vean ustedes lo que dice. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Cuando una persona lee esto a primera vista, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De la cena del Señor? No, está hablando de lo que son estas realidades de la fe. Es interesante. En el primer siglo, una de las difamaciones que les hicieron a nuestros hermanos es que eran caníbales. Que se reunían para comer y comer la carne y chupar sangre. Ni sabían lo que estaban diciendo. El Señor no está hablando acá de la cena del Señor y está hablando de que tenemos que participar de un ritual. Está hablando simbólicamente de una realidad espiritual que tiene que ocurrir, que es la fe en Cristo. Vean ustedes todo el pasaje, todo el capítulo, y van a ver que acá no tiene nada que ver con la cena del Señor. Por lo tanto, si alguien les dice, momento, si participamos entonces todos los domingos de esta ceremonia, estamos salvos. No, es por la fe, no por acciones. Segundo, si la justificación es independiente de las ordenanzas son símbolos de realidades invisibles, pero muy valiosas. ¿Qué simbolizaba la circuncisión en el caso de Abraham? Cuando Dios le dio a Abraham esa orden tan terminante, Abraham, vos ahora viejito ya de 99 años, te vamos a hacer esta pequeña operación que es un poquito dolorosa, y a partir de ahora, todo niño que nace en tu familia, a los 8 días, clic. Muy bien. ¿Qué significaba eso? Abraham ha sido justificado por la fe. Ahora Dios va a establecer un pacto con él. Es el pacto de la descendencia que va a venir. Y básicamente, lo que quiere decir es esto. En primer lugar, ¿ustedes vieron el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Estaban ese día? No, pero hay una realidad, Dios lo hizo. Y hay un símbolo que lo recuerda y es la circuncisión. ¿Qué significaba ese símbolo? 3 cosas. En primer lugar, que ahora la descendencia de Abraham estaba separada para Dios. ¿Correcto? Que ahora ya no eran como el resto de las naciones. Primer significado, primer simbolismo, ustedes ahora han sido puestos aparte para mí. Segundo, era un recordatorio al hombre judío que casarse con una mujer que adoraba a otro Dios era negar la fe de sus padres. Esto era un punto muy importante en la vida judía. Ustedes saben muy bien que hasta el día de hoy los judíos se casan con gentiles. No, güey, se echan de la sinagoga. Ustedes saben que si un judío se convierte cristiano, ¿qué hace la familia? Ustedes saben, ¿no es cierto?
celebran un funeral y lo declaran muerto. Los padres así lo tratan. Esto es un pacto para ellos, es algo eterno. Fallar a esto es inaceptable. Tercero, que alguien que no era judío, por eso ustedes van a encontrar en el libro de los Hechos la palabra prosélito. Si alguien que no era judío quería hacerse judío, tenía que circuncidarse, lo cual era un acto de humillación para poder entrar a la familia de Dios. Ese era el símbolo de la circuncisión. ¿Qué significa el bautismo? ¿Quieren buscar Colosenses 2, 11 y 12? Hay mucho para hablar de esto, pero déjenme darles estos dos versículos para que lo mastiquen después en casa. Porque de la misma manera que la circuncisión era un símbolo, el bautismo también es un símbolo. Vean lo que dice el apóstol Pablo acá. Colosenses 2, 11 y 12. Está hablando a los creyentes, está hablando a creyentes que ya han sido discipulados, que están creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué les dice? En Cristo también ustedes fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué dijiste, Pablo? Vamos a repasar. Bueno, a ver, ¿cuántos hombres están acá? Dice Pablo. Dice, ustedes fueron circuncidados. ¿Es eso literal o es un símbolo? Es un símbolo. Acá no circuncidamos a nadie, menos mal. No, está hablando de una figura, es un símbolo, es algo que da a entender. Está hablando de que cuando el creyente participa de ese acto, está mandando un mensaje que ya vamos a explicar. La realidad es que el creyente que se bautiza está dando a conocer que ha nacido de nuevo, que es una nueva creación. El símbolo es que dejamos atrás la vieja vida, la vida del pecado. Y el valor que tiene esto es que simbolizamos que empezamos una nueva vida. Por eso Pablo nos dice aquí, ustedes fueron circuncidados, pero no de una manera literal. Eso ocurrió de una manera simbólica cuando ustedes fueron bautizados, fíjense. Y cuando fuimos sepultados, ahí morimos a todo lo que era nuestra vida, y en Él nos levantamos para una nueva vida mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Es el bautismo lo que nos justifica? No, indica algo que ya ha ocurrido. El bautismo expresa de una manera pública algo que ocurrió aquí muy adentro de mi corazón. ¿Se comprende? La cena del Señor es también el símbolo de una realidad. Cuando ustedes y yo leemos Lucas capítulo 22 y 1 Corintios 11, ¿qué entendemos? Que la cena del Señor nos recuerda que ahora hay un nuevo pacto. Que el pacto que Dios hizo con Abraham es que tendría una descendencia y que aquellos que creyeran en Dios como Él creyó serían contados miembros de su simiente. La cena del Señor nos recuerda ¿qué cosa? Que ustedes y yo estamos en un nuevo pacto con Dios. No es por algo que ustedes y yo hacemos, es por algo que Dios ha hecho cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús. Esos símbolos que participamos, la copa, el pan, que simbolizan que el nuevo pacto existe, que es una realidad. ¿Qué nos enseña además? Que ustedes y yo somos llamados a participar de la cena del Señor, discerniendo el cuerpo de Cristo. Nos habla de la unidad del cuerpo del Señor, del cuerpo de la iglesia.
¿Y qué recordamos en ese acto que participamos? La muerte del Señor. ¿Y debemos hacerla hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Tiene algún valor la cena del Señor para salvar a alguien? No. ¿Tiene algún valor la cena del Señor para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa? No. Absolutamente ninguna. El que nos cambia es el poder del Espíritu Santo. Ustedes y yo, esto fue las herejías que se introdujeron al cristianismo en estos 1500 años hasta que vino después la Reforma. De creer que, por ejemplo, cuando alguien participa del pan, de la hostia, digamos, está participando del cuerpo de Cristo. No, la hostia sigue siendo hostia. El pedacito de pan o de galleta que comes aquí sigue siendo galleta, pan, hostia. Es un símbolo. Ustedes saben, si alguna vez quieren escuchar, leer, busquen ustedes en alguna enciclopedia lo que es la transustanciación y la consustanciación. Los teólogos armaron unas ensaladas totales en la Edad Media. Hablaban de que cuando uno come ese pedacito de pan, realmente se convierte en el cuerpo de Cristo que comemos. Nonsense, tonto. Lo que comemos es galleta y sigue siendo galleta. Lo que es pan. Y mucho menos que eso que participamos tiene poder para ustedes y a mí transformarnos y hacernos personas nuevas. ¿Cuántos creyentes participan esta mañana de la cena del Señor? A la tarde salen, se les atraviesa un chino en el freeway y ¿qué les voy a contar? Y ustedes saben que no han sido transformados para nada. No, güey, la cena del Señor no transforma a nadie. Es un símbolo, es un recordatorio de que un día creímos en Cristo Jesús y que Él murió por mí. La cena del Señor ni el bautismo tienen poder para transformar a nadie. Alguien va a decir, bueno, pero a mí me bautizaron de niño. Y bueno, y también le va, menos mal que lo bautizaron, sino ¿qué demonio sería todavía? Ustedes saben, el bautismo no cambia a nadie, no tienen poder los ritos humanos. Tercero, en el versículo 11 aquí de Romanos, San Pablo usa un término muy interesante. Nos dice que en el caso de Abraham, la circuncisión fue un sello para él. Y en este caso, es algo que... ¿Dónde estamos? Versículo 11. 4:11. Dice, recibió la circuncisión como señal, marquen ese término, como un sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Marquen la palabra sello. ¿Qué es un sello? Ustedes cuando compran la propiedad, yo sé que todos tienen varias propiedades acá, todos en Beverly Hills. Cuando usted compra la casa, cuando usted compra el auto, cuando usted hace un documento legal, ¿qué necesita para que tenga validez? Lo tenemos que hacer delante de un escribano, de un notario que tenga valor legal, y para eso uno de los puntos es, tenemos que colocarle un sello, aprobado por el gobierno. Ese sello que se imprime en el papel o se estampa en el papel, le da valor a ese documento. Es una señal. Por ejemplo, yo les pregunto en esta noche a ver a los que están casados aquí, ¿cuántos tienen un anillo? Levanten la mano. Algunos lo perdieron ya, se les cae. Algunos se lo tuvieron que sacar porque le estaba cortando el dedo en dos. De tan gordo que estaban los dedos en el pasar de los años. Yo digo eso por ustedes, no por mí, no vayan a... Este no es mi anillo original del 14 de marzo de hace 30 años. Este lo tuve que comprar después porque el otro ya me estaba cortando por la mitad. Pero ustedes saben,
Yo le pregunto a Loli, Loli, ¿tú estás casada por ese anillo? No. ¿Por qué te casaste? ¿Qué es lo que te hace a ti casada? El estar unido a mi marido por amor. ¿Y esto? Es nada más un símbolo que me recuerda que estoy casada con él. Lo entendemos todos, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. ¿Qué era la circuncisión? Un símbolo que nos recuerda que algo muy lindo ha ocurrido en el corazón humano. ¿Qué es el bautismo? Exactamente lo mismo. Ahora, esto es un sello, nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Cuando el creyente acepta a Cristo, lógicamente que le falta conocer muchas cosas. Pero ustedes y yo vamos creciendo, vamos conociendo y nos hablan del bautismo y ustedes decimos, el creyente ha sido salvo. Si el creyente el día que aceptó a Cristo, que entregó su corazón y le recibió, muriera esa noche sin bautizarse, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Por qué? Porque fue justificado por la fe en Jesús, creyó en Jesús. Pero ustedes y yo, cuando escuchamos que el Señor nos dice el que creyere se bautice, ustedes y yo obedecemos. Y eso vas a confirmar, es una confirmación, es un sello, es una señal ¿de qué? De que hemos creído en Jesús. ¿Qué testifica además este símbolo? ¿Esto para quién es? Para mí y para mi esposa, pero también para todos los demás, ¿no es cierto? Que le recordamos, tengo dueña, tengo dueño. I'm not available, estoy fuera de competencia. Me quitaron del mercado. ¿Correcto? ¿Qué indica el bautismo? Es un testimonio a la comunidad de que Cristo vive en mí, que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi esperanza a la hora del juicio, que yo he depositado toda mi fe en Él. Por eso a mí me gusta hacer el bautismo aquí en la iglesia. Hay muchos creyentes que dicen, bueno, yo me voy a ir a bautizar al río Jordán. Está bien, no tiene nada de malo, es muy lindo. Otros me dicen, un día alguien me dice, pastor, a mí me gustaría bautizarme en el océano. En Vancouver, que la temperatura siempre está helada. Le digo, hermana, olvídese, yo no bautizo a nadie en el océano. Congélese usted. Marco, usted una vez le tocó bautizar y el agua era en invierno, ¿no? Aquí. Mala experiencia. No. No, a mí me gusta hacerlo acá en la iglesia, no porque el agua esté calentita sino porque es lindo en la comunidad, en la familia de la fe, poder decirle, y ustedes saben, alentamos a los creyentes que se van a bautizar, che, invita a todos tus amigos, De la misma manera que el católico hace una fiesta de comunión y van y participan y después se van a la casa a comer la gran cena, vos también invitate a tus amigos, que te vengan a ver cuando te bautizás, porque estás dando un mensaje a todo el mundo de que Cristo es tu Señor, es tu Salvador. Decirle al mundo que tu fe está en Jesús. Que no dependés de tus méritos, de tus acciones, no dependés del bautismo, no dependés de la cena del Señor, no dependés de eso que te hicieron cuando eras niño. Ahora como adulto, porque has creído, te bautizas. Y es una señal y es un símbolo. Y es un sello. Estamos demostrando de manera práctica que creemos en Jesús. La cena del Señor, ¿qué demuestra? Que amamos a Jesús, que valoramos su muerte, que valoramos su sacrificio. ¿Tiene algún valor la cena del Señor? No. ¿Para cambiarnos? No. ¿Nos va a traer una bendición extra si participamos? No creo. Pero ustedes y yo, ¿por qué participamos de ella? Porque el Señor nos dijo, yo he dado todo por ustedes, di mi vida, hagan esto por amor a mí, en memoria de mí. Y por eso participamos, porque es un acto de recordación, y eso demuestra nuestra salvación.
El verdadero creyente viene a la cena del Señor. Ustedes y yo, que hemos crecido en el Señor, ¿nos tienen que arrastrar a eso? No, venimos contentos, venimos gozosos. ¿Por qué? Porque captamos, entendemos lo maravilloso que Dios ha hecho. Eso es lo que San Pablo está diciendo de todas estas cosas. Y además la cena del Señor no solamente que demuestra nuestra salvación, sino que manda un mensaje increíble a todo el mundo que nos ve. Y es el mundo de la sociedad afuera y el mundo de los ángeles que nos están mirando también. Ustedes y yo vivimos a la vista de todo el mundo. De gente que dice, ahí van los fanáticos esos a la iglesia. Y ustedes y yo mandamos un mensaje cuando venimos a la casa del Señor y nos congregamos y participamos de este acto tan simbólico y tan especial que es la cena del Señor. Y recuerden, hermanos, también que de la misma manera estamos mandando un mensaje a huestes espirituales que no vemos, pero que se quedan asombrados, nos dice 1 Pedro, cuando ven que ustedes y yo tenemos algo que ellos no tienen. Alguien dijo un día, haciendo un análisis del Nuevo Testamento, ¿ustedes saben que los ángeles no cantan? No sé si tenía razón ese hombre. Tengo mis serias dudas. Pero yo creo que los creyentes siempre hemos cantado. ¿Por qué? Porque el gozo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Los ángeles nos miran a nosotros y nos tienen envidia. Y los demonios ni hablemos. Porque ellos cayeron y Dios los condenó. Y no les dio nunca más la chance. Cristo no murió por los demonios. Murió por ustedes y por mí. ¿Ustedes lo entienden? Amor realmente asombroso del Señor. Y cuando uno llega a este punto dice, bueno, Señor, aquí estamos. En este día, cuando San Pablo nos habla de todas estas realidades, la justificación que hemos recibido es un acto de Dios, instantáneo, completo, seguro en sí mismo, y ahora en los próximos capítulos nos va a empezar a enseñar todo este proceso que viene. Pero créanme, mis queridos, que lo más glorioso está por venir todavía, porque nuestra transformación, nuestra santificación, nuestro proceso que nos va cambiando a la imagen del Señor, no es por la cena del Señor ni por el bautismo. Es por el poder del bendito Espíritu Santo que ha venido a morar adentro nuestro. Y aunque la vieja naturaleza sigue adentro y nos da unos dolores de cabeza formidables, en última instancia, la victoria es nuestra. Porque Dios nos amó, nos redimió y ha venido a morar adentro nuestro. Y el misterio y la gloria de ustedes y de mí es que Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu está ahí y desde adentro nos va transformando y nos hace semejantes a Jesús. Y nos da la vida del cielo y nos da la vida de Jesús. Y el poder de Jesús y las bendiciones de Jesús. Por eso voy a volver a insistir sobre la importancia que tiene cuando lleguemos al capítulo 8, de que no quedemos en la duda si alguna vez alguien puede caer, perderse, luego de haber sido salvo. Quiero asegurarles, mis hermanos, que la salvación es un regalo de Dios, es por la fe. Alguien me va a decir, bueno, pastor, pero tanta gente que hemos conocido, un día vienen acá, participan y después desaparecen. ¿Qué pasa con esa gente? Ese es el problema de Dios. No me llaman ustedes a mí o a ustedes a condenar a nadie y a explicar qué fue lo que pasó con él. Dice la palabra del Señor, irrevocables son los dones de Dios. Dios no salva a nadie para luego dejarlo tirado en el desierto. ¿Hay creyentes que viven mal? Sí. ¿Hay creyentes que se apagan? Sí. ¿Quiénes son los creyentes que un día van a ser salvos como por fuego? Yo no sé. Posiblemente muchos que un día conocieron las bendiciones de Dios y luego se apagaron de alguna manera misteriosa. Triste. Yo no creo que Dios le quite la salvación a nadie que ha nacido de nuevo y que ha gustado de su poder. Sin embargo, ustedes y yo no queremos vivir así. Nosotros queremos vivir en bendición completa.
Queremos que nuestra vida produzca fruto para Dios. Queremos que nuestra vida honre el nombre del Señor. Por eso, los judíos recibieron que se circuncide. Ustedes y yo creemos, nos bautizamos y participamos de la cena del Señor. No para lograr algo, sino porque ya lo tenemos todo en Cristo. Por eso, queridos, somos personas bienaventuradas, somos personas felices. San Pablo dice, esta bienaventuranza es solamente para algunos. No, dice, para todos. Para los de la circuncisión y de la sin circuncisión. Y esta es nuestra gran bendición. Así que, queridos, a disfrutar nuestra vida cristiana y al servir al Señor con gozo y alegría, porque nos lo ha dado todo en Cristo Jesús.